Salmo 4. De todo corazón al Señor, busquemos este hermoso salmo al Señor. Respóndeme cuando yo clamo. Cantemos. Respóndeme cuando yo clamo, tú oye mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has enseñado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra en infamia volveréis? Estaréis vanidad amando y la mentira anhelando, continuamente buscaréis. Que tengáis esto bien sabido, aquí es piadoso el Señor, para sí mismo apartar hizo, y Jehová me habrá oído, cuando a él alcé mi clamor. Está de continuo temblando, y por el temor no pecar, aun en vuestra cama estando, en vuestra alma meditando, estad asimismo callad. Ofreced vuestros sacrificios voluntariamente al Señor, los sacrificios de justicia, y poned vuestra confianza solo en el eterno Dios. Aunque esto dicen muchos, que en el bien nos enseñará, alzaos, Señor glorioso, sobre nosotros el reposo de tu rostro, la claridad. Tú diste alegría inmensa a mi abatido corazón, mayor que cuando en sus despensas hay grano y mosto en abundancia, porque se les multiplicó. Después de haber trabajado, en paz yo me acostaré, dormiré sin pasar cuidado, pues Jehová por ser a mi lado, con confianza habitaré. Por muy triste que esté nuestro corazón, por muchas pruebas y luchas que tengamos, sabemos que los demás, las personas de dinero, pueden tener mucha abundancia, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Esta gran esperanza de salvación, esa gran alegría inmensa que tenemos en Dios y solo en Dios. Aférrese más que nunca al Salvador, Jesucristo. Bueno, amados en el Señor, vamos a seguir estudiando el capítulo 30 de nuestra confesión de fe. Capítulo 30 de la confesión de fe. Por favor, siento los que han traído su confesión de fe.
Capítulo 30 de la Confesión de Fe de la Cena del Señor. Vamos a leer del párrafo 5 en adelante. Capítulo 30 de la Cena del Señor. Dice así el párrafo 5. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente apartados para los usos instruidos por Cristo, están tan relacionados con el crucificado que a veces son llamados verdaderamente, aunque con términos usados figurativamente, por el nombre de las cosas que estos representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en cuanto a su sustancia y naturaleza, los elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como lo eran antes. Párrafo 6. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transubstanciación, por la consagración de un sacerdote o de cualquier otra forma, es repugnante no solo para la Escritura, sino incluso para el sentido común y la razón. Trastorna la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de múltiples supersticiones y hasta de idolatrías groseras. Párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo, estando entonces, no corporal ni carnal, sino espiritualmente, presentes en esta ordenanza, para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Párrafo 8 y último. Todos los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser admitidos en estos sin que esto sea un gran pecado contra él. Es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Amén. Oremos. Padre, vamos a estudiar nuestra confesión de fe que habla acerca de este misterio y de este sacramento, de esta ordenanza tan preciosa que como legislador de la Iglesia, Cristo ha establecido, para que sea celebrada por las iglesias locales de todo el mundo y que sea repetido esto hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Padre, por permitir que por medio de estos sacramentos podamos adorarte por medio de nuestros sentidos. Y no solo eso, sino que también ser parte del beneficio espiritual para nuestras almas, que por fe recibimos, Señor. Porque es su Espíritu Santo el que permite que podamos gustar de este maravilloso alimento espiritual para nuestra alma. Te ruego, Padre, que tu palabra sea predicada con claridad y verdad en este día y que cada uno de nosotros pueda, Señor amado, tener la claridad para entenderlo, para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Estamos estudiando el capítulo 30 de la Confesión de Fe y es con respecto a lo que es la Cena del Señor. La Cena del Señor es un momento precioso para la membresía de la iglesia, porque es ese momento donde ellos comen del pan, que representa ¿qué cosa? ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y el vino qué representa? La sangre de Cristo. ¿Quién instituyó esta ordenanza? Jesucristo. ¿Cuándo? En la última cena, ¿cierto? Es decir, la noche en que fue entregado. ¿Por quiénes debe ser observada esta cena del Señor? ¿Quiénes la deben realizar?
No, pero en el fondo, ¿quiénes deben participar, de esta cena? Los miembros de la iglesia, ¿cierto? Pero de las iglesias locales, de todo el mundo. No es que tengamos que ir a un lugar específico para celebrarla, sino donde estén la iglesia local reunida. ¿Para qué sirve? Para confirmar nuestra fe, para alimentarnos también espiritualmente y también para un crecimiento en Él y un mayor compromiso en las cosas del Señor. Esta ordenanza también, y esta confesión de fe nos ha dejado también en claro que no es ofrecido al Padre como un sacrificio estos elementos. Por decir lo que hace los romanistas, o lo conocido, o los que se conoce como la Iglesia Católica Romana, es una herejía. No sé si han visto que el cura, ¿qué es lo que hace? Levanta la copa. ¿Se ha fijado cuando la levanta? Ellos creen que en ese momento, cuando ellos están orando por estos elementos, eso se transforma en el verdadero cuerpo, el pan, y la verdadera sangre de Cristo, y ellos dicen que ellos están ofreciendo el sacrificio mismo de Cristo ahí. Por eso la creencia común, ¿qué se nos decía cuando chicos? No bote el pan porque en la carne, ya. Esa es una creencia, mala creencia, que los romanistas dejaron. ¿Me entiendes? Porque ellos dicen que el pan se transforma, el pan de la cena, obviamente que lo hacen, o la hostia, se transforma en el verdadero cuerpo, pero eso no puede ser por ninguna manera posible. Porque Cristo, ¿a dónde está ahora? A la diestra, ¿de quién? Dígalo con confianza, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Entonces, ¿Él podría bajar y reposar en los elementos? No, porque Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, como su cuerpo físico, ¿cierto? No puede estar. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos estar desarrollando y entender. Esto no es un sacrificio real. Cuando se hace la cena del Señor, no se está sacrificando a Cristo. Por eso participar de una misa es pecado. Porque se está participando de un rito que dice estar sacrificando al mismo Cristo a través de estos elementos. Por eso un cristiano no es recomendable que pueda de ninguna manera participar en este tipo de cosas. Aparte de eso, ¿ellos qué hacen con estos elementos? Lo adoran. Usted se fijará que ellos tienen una puertecita en un lado de la iglesia donde guardan esta hostia y algunas personas van a orar para servir y idolatrar estos elementos. Eso también es pecado delante del Señor. Entonces vamos entendiendo que la misa no es algo agradable a Dios. Es algo repugnante y despreciable delante de los ojos de Dios. Esta ordenanza solamente la pueden realizar los ministros debidamente ordenados. Es decir, un pastor que ya está cualificado y certificado, si lo podemos decir así, tanto por los requisitos bíblicos y tanto por haber estado ante un presbiterio y ser aprobado. ¿Qué es lo otro? Que negar la copa al pueblo, porque si usted se fija lo que hace el cura, ¿qué es lo que hace? Él reparte la hostia para todos, ¿cierto? Los que sean miembros de la iglesia romanista. ¿Pero la copa es para todos? No, lo toma él solamente. Pero bíblicamente lo hemos demostrado y lo vimos, que bíblicamente eso es incorrecto, porque así como somos participantes del cuerpo de Cristo que ha sido partido por nosotros, así también somos participantes de la copa, porque su sangre es la que nos ha redimido. ¿Entiendes? Por eso negar la copa al pueblo, adorar los elementos, levantarlos o llevarlos de un lugar a otro para que sean adorados y reservados para cualquier uso supuestamente religioso, son usos contrarios a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo. Por eso seamos cuidadosos, amados hermanos, en entender que no es un buen lugar la misa. La misa es un sacrilegio, es una inmundicia, porque lo que hace es distorsionar el verdadero significado de la cena del Señor. Antes de que podamos analizar todo esto, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, porque la confesión de fe, recuerde que ha ido siendo articulada de 29 capítulos anteriores. Entonces los 29 capítulos anteriores están aquí de alguna manera, algunas partes de ellas están aquí implícitas. ¿Qué quiere decir? Que el que escribió esta confesión de fe, obviamente con los textos bíblicos que lo afirman, él ya presupone que usted entiende
las doctrinas que él está tocando acá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una de las doctrinas para poder entender esto es el Concilio de Calcedonia del año 451. Calcedonia es un lugar donde se reunieron los cristianos en el año 451. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Dentro de las cosas que se afirmaron en ese concilio es que Cristo es definido como verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí una palabra precisa que me gustaría que la aprendiéramos esta también, porque muchas veces decimos verdadero Dios, verdadero hombre, o 100% Dios, 100% hombre, pero la palabra precisa, de acuerdo a lo que pude estudiar, es completamente Dios y completamente hombre. Esa es una palabra específica. ¿Por qué? Porque espiritualmente Cristo, ¿cierto?, en su divinidad, Él no puede ser un 100% porque Él es infinito. ¿Se fija? Entonces, si dijéramos 100% Dios, 100% hombre, no, en su divinidad no es un límite, entonces estaríamos limitando la divinidad. No sé si se entiende. Pero si decimos completamente, no estamos colocando números a lo eterno, a lo inmenso, ¿me entiende? Entonces estamos definiendo de la manera más precisa y más correcta. Él es verdadero, es completamente Dios y completamente hombre, pero de manera inseparable. Entonces Cristo, recuerde que Él es la segunda persona de la Trinidad. Antes de venir al mundo, Él es, obviamente, el Hijo de Dios, pero Él no tenía un cuerpo humano. Pero cuando vino a esta tierra, Él lo que tomó, ¿qué cosa es? Un cuerpo humano. Y ahí ocurrió lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como 50% Dios y 50% hombre, ¿se fija? Porque sería un semidios, como Hércules, como eso de la mitología. No, Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En su divinidad, Él no puede comunicar los atributos en su divinidad no puede comunicar los atributos a su divinidad. Por ejemplo, sabemos que Dios es omnisciente, ¿cierto? Uno de los atributos de Dios es omnisciente. Y si Dios es omnisciente, Cristo también es omnisciente. Omnipresente. Él puede estar en todos lados, ¿cierto? Él como omnipresente puede estar en todos lados. Dios. Pero su humanidad, ¿es omnipresente? No. Porque si Cristo estaba siendo, por ejemplo, sacrificado en la cruz en Jerusalén, Él no podía estar aquí, en Chile. ¿Entiendes? Por eso Cristo, ¿qué es lo que dijo? Es necesario que yo me vaya para que envíe ¿quién? Al Consolador. ¿Y quién es? Y el Espíritu Santo, al no tener un cuerpo, ¿entiende? Puede utilizar esta omnipresencia y estar con todas las iglesias en todo el mundo, ¿se fija? Pero Cristo, al tener un cuerpo humano, ¿puede estar en las iglesias en todo el mundo? ¿Físicamente? Físicamente hablando, no. Obviamente espiritualmente sí, pero físicamente no. Porque Él es verdadero, completamente Dios y completamente hombre de manera inseparable, de tal manera que estas dos cosas no se fusionan ni comunican entre sí. Por eso si a Cristo le pegaban, a Él le dolía. Porque era completamente hombre. Completamente hombre. ¿Y qué es lo que se atestigua en su resurrección? Que Él es completamente Dios. Porque el único que puede vencer ¿a quién? A la muerte. ¿Se fija? Entonces, lo que hace la resurrección es atestiguar de que Él es completamente Dios, así como es completamente hombre. Incluso a sus discípulos, ¿qué le dijo? Tóquenme. Yo no soy un fantasma, tóquenme. Porque Él es completamente, después de su resurrección, ¿sigue siendo hombre? ¿Sigue siendo completamente hombre después de su resurrección? Sí, sigue siendo hombre. Por eso Él dijo, metan las manos aquí. ¿Se acuerda Tomás? ¿No creía? Aquí está mira, aquí está mi costado herido. Ven, mete tu dedo. No dijiste que si yo iba a creer cuando viera las marcas en las manos, los pies y en el costado. Entonces Cristo, cuando Él resucita, sigue siendo completamente hombre, pero un hombre glorificado. Es lo que seremos semejantes nosotros en la resurrección.
seguiremos siendo seres humanos, pero con cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir? Cuerpos que ya no sufren el paso del tiempo, no sufren enfermedades, no sufren ninguna de estas cosas que este cuerpo corrupto sí lo sufre. Por ejemplo, la descomposición, eso no lo sufre un cuerpo glorificado. Pero un cuerpo glorificado sigue siendo un cuerpo humano, pero un cuerpo humano perfecto. ¿Se fijan? Entonces, por eso Cristo, al estar sentado a la diestra de Dios Padre, Él, al estar a la diestra de Dios Padre, sigue teniendo su completa humanidad, así como su completa divinidad. Porque Él es verdadero, completamente Dios y completamente hombre. Entendiendo lo que el Concilio de Calcedonia dice con respecto a la unión hipostática, que es el nombre que se le da a esta doctrina, ¿se fija por qué no puede ser posible la transubstanciación, la creencia romanista? Porque ¿qué dice la creencia romanista? Y se lo voy a leer. Dice así, lo que creen los romanistas, los católicos romanos, dice: nos enseña la Santa Fe Católica que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es sacramento porque es signo sensible, pan y vino, y eficaz, produce lo que significa de la gracia invisible, y porque contiene al autor de la gracia, al mismo Jesucristo nuestro Señor. Esto tomado de la fuente catholic.net, que es una página aprobada por esta religión. Pero mira lo que dicen, que en los elementos, en el pan y el vino, dice, está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo. ¿Se fija lo que están diciendo? Cuando ora el sacerdote, ellos están diciendo, a estos elementos ahora ya no es un pan, este es el cuerpo de Cristo. Y esto no es una copa de vino, sino que es la sangre misma de Cristo. Y aquí hay una palabra, hermano, que en muchas iglesias pentecostales, como vienen de transiciones católicas romanas, hay cosas que ellos no pulgaron. ¿Cómo le llaman a esto ellos? No, pero el venir al, ¿se fija? Ellos le llaman altar. Pero la iglesia reformada, ¿cómo le llama? Púlpito nomás. Es un púlpito, un lugar, es una tarima nomás. Pero ellos le llaman altar. Si usted se va a la antigüedad, ¿qué se hace en un altar? Sacrificio. ¿Y por qué ellos le llaman el sacramento del altar? Porque ellos sacrifican a Cristo en el púlpito que ellos tienen, ¿se fija? Entonces, hoy día las iglesias pentecostales vengan al altar a recibir la bendición, vengan al altar a que... Pero esto no se llama altar, porque aquí no se hace ni un sacrificio. Por eso decir eso es estar uniendo lo romanista con pentecostal y con muchas cosas que son antibíblicas. ¿Me entiende? Porque esto no es un altar, aquí no se hace el sacrificio. Aquí no se sacrifica a Cristo. Aquí se habla de la palabra de Cristo. Eso también hay que tener presente. Entonces, la iglesia romanista dice, se transforma en ese instante en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre, en sustancia real y verdadera. Imagínense lo que ellos están diciendo. En sustancia real y verdadera. Por otra parte, existe la creencia que tenían los luteranos. Recuerde que Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, él salió de la iglesia romanista. Pero él también no podía creer en la transubstanciación, que esos elementos se volvían el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, porque eso va en contra del Concilio de Calcedonia, lo que le dije. Él es completamente Dios y completamente hombre, de manera inseparable. Si decimos que esos elementos se transforman en el verdadero cuerpo, decían los reformadores, ¿qué pasa entonces si estamos celebrando la Cena del Señor en Francia y otros están celebrándola en Italia? ¿Cómo el cuerpo va a estar en los dos lados? Si el cuerpo de Cristo, Él es completamente hombre, eso quiere decir que el cuerpo no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Y si están celebrando la Cena del Señor a lo largo del mundo, ¿cómo podría estar el cuerpo de Cristo en todo el mundo? Eso quebrantaría lo que es la misma palabra del Señor, porque Él es completamente hombre y aún después de su resurrección sigue siendo hombre de manera glorificado, pero a la vez completamente Dios. Entonces se entiende esa parte, ¿cierto? Por eso no podemos decir que esos elementos se transforman en el verdadero cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no puede estar en todos lados al mismo tiempo.
Una cosa que entender. Entonces, muchas veces a los luteranos, porque así se les llama, ¿cierto? A los que salieron, se les llama luteranos de manera despectiva. Eso quiero que entiendan. No es que las iglesias se quisieron llamar calvinistas, luteranos, sino que así los llamaban los romanistas para burlarse de ellos. Ustedes siguen a esos, no siguen a Dios, ¿se fijan? Nosotros somos los católicos, nosotros somos la Iglesia Universal, ustedes son seguidores de Calvino, de Lutero. Eso le llaman luteranos. Pero ellos creen no en la transubstanciación, sino, aunque ellos no están de acuerdo con esta palabra, ellos creen en la consubstanciación. ¿Qué es lo que significa esto? Que dicen en primer lugar, la cena no es un sacrificio. Ahí estamos bien, ¿cierto? Porque la cena no es un sacrificio. Pero dice, los elementos no cambian. Pero dicen, pero Cristo está presente corporalmente en, con y debajo de los elementos. Se fija que en el otro dice, son los elementos, pero en este dice, habitan de igual manera en, con y debajo de los elementos. Es decir, sigue siendo pan, pero igual está el cuerpo ahí. Se fija, al final es lo mismo, si lo decimos en palabras simples, es la misma herejía o la misma falsa doctrina, porque no puede ser que el cuerpo, aunque esté debajo de los elementos, es como que el cuerpo igual está ahí, ¿me entiendes? El cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no puede estar en todos lados al mismo tiempo, porque Él es completamente hombre y a la vez completamente Dios, de manera inseparable. Muchas veces se le llama esta doctrina que tenía Lutero y que hoy en día algunos luteranos la siguen sosteniendo, se llama la ubicuidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra ubicuidad? Quiere decir que está presente, que el cuerpo de Cristo puede ser omnipresente y puede estar ahí, aunque esté debajo de los elementos, pero está ahí. Nuevamente tendríamos que decir, eso es contrario a la Escritura, porque la Escritura muestra que Cristo, aun después de su resurrección, su cuerpo seguía siendo un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano no es omnipresente. Su divinidad es omnipresente, pero su cuerpo no. Por lo cual no podría estar en todas las santas cenas del Señor. ¿Y cuál es la creencia bíblica reformada? Esa postura también debemos decir. La creencia bíblica reformada es que por medio de la actividad del Espíritu Santo, que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo en forma verdadera. Mira lo que dice. Ya que el cuerpo de Cristo está ¿dónde? En el cielo. Porque ahí está. La Biblia misma lo dice, por eso no es que el Concilio de Calcedonia haya inventado esto, no. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo en el cielo? ¿Por qué? Porque Él está a la diestra de Dios Padre. Él descenderá. ¿Se acuerda cuando los ángeles le dijeron en Hechos 1:8? Dice, así como habéis visto ir a Cristo arriba, así también Él va a descender. Por lo cual dice que la posición de Cristo en estos momentos, ¿dónde? Está en el cielo. Entonces, la posición reformada, obviamente Juan Calvino pudo aportar a esto por medio de la palabra y dice, ya que el cuerpo de Cristo está en el cielo, si hemos de participar de Él, es necesario que seamos levantados, y esto es una metáfora obviamente, seamos levantados al cielo en forma misteriosa y maravillosa por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Quién es el que nos acerca a Cristo? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Sí, amén, porque no tiene un cuerpo humano que le impida hacerlo, ¿me entienden? Él es omnipresente. Entonces Él, obviamente, de manera misteriosa, por eso se fija que en la parte final de la confesión se habló de un misterio, porque esto es un misterio. De alguna manera, cuando estamos tomando la cena del Señor, si bien esos elementos no son el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, sino que lo simbolizan, de alguna manera, igual cuando estamos alimentándonos de esto, Cristo está presente, pero de manera espiritual. Y ahí es donde se utiliza esta metáfora, porque es como si el Espíritu Santo nos conectara con el mismo Cristo que está, ¿cierto?, en el cielo, y así permitiera que espiritualmente nosotros nos beneficiemos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir todo esto? Es pues a través de la operación del Espíritu Santo que tenemos comunión ¿con quién? Con Cristo. En verdad, esta es una comunión espiritual, no es física, es una comunión espiritual, lo que significa que nuestra comunión con Cristo es real.
Porque si estamos conectados al Espíritu Santo, si lo podemos decir así, estamos conectados directamente ¿con quién? Con Cristo. Porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero estos tres son un solo Dios. Entonces por eso si existe esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente al estar el Espíritu Santo, ¿con qué nos va a conectar? Con Cristo. Entonces cuando estamos alimentándonos de la cena, espiritualmente, ¿quién está? ¿Quién está? Cristo. Espiritualmente está Cristo con nosotros. Por eso en la metáfora se dice, es como si fuéramos, cuando estamos tomando la cena del Señor, como si fuéramos misteriosamente levantados al cielo y es como que estuviéramos con Cristo ahí alimentándonos de Él. Y espiritualmente somos beneficiados. Dice, el vínculo de nuestra unión con Cristo es, por lo tanto, el Espíritu de Cristo, mediante el cual somos unidos, y es como un canal por donde todo cuanto Cristo es y tiene, fluye hacia nosotros. Porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Y completamente Dios, Él sí, obviamente puede tener esa conexión con nosotros, aunque su cuerpo esté en el cielo. ¿Se fija? Es un misterio. Pero un misterio, cuando hablamos de misterio, no estamos hablando de algo ilógico. Estamos hablando de algo que para nosotros como seres humanos es difícil de entender. Pero a la vez es maravilloso. Porque cuando estamos tomando la cena del Señor, estamos alimentándonos espiritualmente ¿de quién? De Cristo. ¿Se fija por qué es tan importante la cena del Señor y por qué se debe cuidar tanto la cena del Señor? ¿Por qué se debe restringir la mesa? Porque si fuera la cuarta posición, ¿cuál es? Los que algunos, tomando el nombre de Zwinglio, dijeron, no, solamente es un simbolismo, ¿no? Ellos dijeron, no, al final es un símbolo nomás donde vamos a recordarnos. ¿Se fija cuáles entonces son las diferencias? La transubstanciación dice, se transforman en el verdadero cuerpo, la verdadera sangre. En la consubstanciación, al final lo que está diciendo es que debajo de estos elementos está de alguna manera igual el cuerpo de Cristo. La creencia reformada es que espiritualmente el Espíritu Santo nos conecta con el Espíritu mismo de Cristo para que nosotros seamos alimentados verdaderamente de Él, pero de manera espiritual. Y la cuarta posición, ¿qué es lo que dice? Es solamente un símbolo, estamos recordando y eso. Pero debemos entender, hermanos, de que el participar de la mesa del Señor nos alimenta espiritualmente. Porque todos los beneficios de Cristo son digeridos por lo espiritual. Estamos comiendo pan, estamos bebiendo un poco de vino, pero eso espiritualmente nos está beneficiando porque por la fe nos estamos alimentando ¿de quién? De Cristo mismo. Esta participación espiritual no nos separa de una participación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Todo lo contrario, es el resplandor del Espíritu de Cristo lo que hace real esta comunión. Entonces, la posición de nuestra confesión es la posición reformada. Es que por medio del Espíritu Santo estamos en comunión con Cristo y estamos alimentándonos espiritualmente de Él. Entonces, ¿se fija por qué debe ser tomada esa cena del Señor? Con alegría, pero también con temor. ¿Por qué se debe restringir la mesa del Señor? Porque espiritualmente Cristo está presente en lo que nos estamos alimentando. Entonces, por eso el pan no se lo podemos dar a un niño, el pan no se lo podemos dar a un visitante o a alguien que no sea miembro de la iglesia, porque espiritualmente Cristo está ahí. En cambio, si fuera un simbolismo, hagamos una mesa y comemos todos juntos, tranquilos, recordando a Cristo, ¿cierto? Sería así. Sería como alguna quinta posición la mesa de comunión, ya una mesa donde todos compartimos. Pero espiritualmente Cristo está aquí. Entonces, entendiendo esto, sé que es un poco difícil, pero a medida que vayamos en la confesión, ahí usted va a ir recordando por qué se dio todo esto. Vamos al párrafo 5, por favor. Vamos a hablar de los elementos, la verdadera doctrina definida. Por favor, don Ramón, si pudiera buscar 1 Corintios 11, 27. Ahí mi hermano Luis lo puede ayudar. 1 Corintios 11, 27. La hermana Yael va a buscar 1 Corintios 11, 26 al 28. 1 Corintios 11, 26 al 28. La hermana Joana, por favor, va a buscar Mateo 26, 29. Mateo 26, 29.
el hermano Ángel va a buscar Mateo 26, 26, 29. Mateo 26, 26, 29. El hermano Claudio va a buscar, por favor, Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. El hermano Vicente, por favor, Juan 1:14. Juan 1:14. Hermana Josefina, por favor. Juan 20, 26 al 29. Juan 20, 26 al 29. Hermano José, Mateo 26, 26 al 28. Algunos textos se van a repetir, pero vamos a estar analizando estos textos de diferentes aristas. Entonces, antes de que lea, ¿cierto, don Ramón? Vamos a leer el párrafo 5. Dice, los elementos externos de esta ordenanza. ¿Cuáles son los elementos externos de la ordenanza? El pan y el vino. Muy bien, hermano Ángel. Debidamente separados para el uso ordenado por Cristo. Es decir, nosotros separamos estos elementos para un uso. Es decir, los santificamos para un uso especial. Porque esto no es comer cualquier cosa. Esto es espiritualmente alimentarnos de Cristo. Hay que hacer un paréntesis. Una vez que termina la cena del Señor, esos elementos siguen siendo los mismos elementos. No importa que alguien pudiera comer, pero estando en la cena del Señor, eso no se puede hacer. ¿Se fijan? Pero después terminando, eso no hay problema. Dice, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tan relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, estos elementos de manera figurativa representan ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo. De manera figurativa lo representan, pero tienen una relación con el crucificado, tienen una relación con Cristo. Por favor, don Ramón. 1 Corintios 11, 27. No, así nomás. Tranquilo. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Muchas gracias. Entonces aquí es importante entender que son figurativos, ¿cierto? Son elementos que son figuras, son elementos que representan, pero eso no quiere decir que espiritualmente Cristo no esté ahí. ¿Te fijas? Eso quiere decir que hay un respeto, porque ¿qué dice? De manera que el que coma el pan o beba la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre. Entonces estamos hablando de que no es llegar y comer un pan nomás, es que el que lo haga de manera indigna. ¿A qué refiero de manera indigna? Que no sea un verdadero creyente. ¿Qué es comer de manera indigna? Que no discierna las cosas, que no se haya arrepentido verdaderamente. Puede traerle hasta la muerte a esa persona por jugar con las cosas de Dios. ¿Se fija? Entonces, tiene una relevancia. Representan, pero tienen una relación estrecha con el crucificado. Entonces, el que juegue con eso, ¿qué es lo que va a pasar? La ira de Dios está, ¿me entiendes? Protegiendo esta mesa del Señor. Mi hermano, por favor. 26, 26 al 28, por favor. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, ¿te fijas? Ellos están comiendo un pan, están bebiendo un poco de vino, pero Cristo instituye la cena y dice: toman y comen este pan porque es mi cuerpo. Es aquí donde Lutero, él cuando estaban discutiendo los hermanos reformados, aquí donde él, porque él tenía un carácter fuerte, por él se levantó, aquí dice: esto es mi cuerpo, decía. Entonces es el cuerpo, ¿te fijas? Pero lo hemos visto en los demás textos, que al final los demás textos dicen: hagan esto en memoria de mí. Entonces está hablando que es también un memorial. No son los verdaderos elementos. Pero Lutero le daba y ahí él cerró la puerta
se fue a Alemania y dejó allá a los demás hermanos, porque no, él era una persona súper de carácter fuerte y le costó esta parte. Sigamos, dice, no obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdaderos y solamente pan y vino como antes. Entonces aquí está en contra de la transubstanciación y la consubstanciación, ¿cierto? Porque ¿qué está diciendo? No obstante, en sustancia, es decir, en la sustancia del pan y la sustancia del vino, estos siguen siendo pan y vino nomás. ¿Me entiendes? Siguen siendo, no es que se transforma, no están debajo, no, siguen siendo. Tiene una relación estrecha, pero espiritualmente, no físicamente. ¿Se fija? ¿Se entiende, cierto, esa parte? Entonces, ¿se fija por qué le expliqué la otra parte? Porque la confesión ya presupone que sabemos qué es lo que es la transubstanciación, la consubstanciación. Por favor, Manayael. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan y beba la copa del Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces hay un respeto porque espiritualmente el Señor está ahí, pero físicamente siguen siendo los mismos elementos. Por eso Él dice, beban de la copa, habla de pan, ¿se fijan? No dice, ahora esto se transformó en la carne, coman de la carne de Cristo. Por eso muchas veces los que tienen esta creencia de transubstanciación o consubstanciación se les dice los canibalistas. Porque ¿qué hace un caníbal? Come carne humana y bebe sangre humana. Entonces, así se les tilda y se les llama, a ustedes son los caníbales. Porque intentan creer que es el verdadero cuerpo, pero no lo es. Espiritualmente y bíblicamente lo muestra que no es así. Por favor, hermana Joana. El hermano Angelito, por favor, hermano Angelito. Mateo 26, 29. Muy bien, mi hermano Angelito, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Cristo le dice a sus discípulos, obviamente después de haber cenado, dice, les digo desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Es decir, yo no voy a beber más vino con ustedes, porque obviamente iría a morir. Y después a resucitar y ascender al cielo. Hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Se fija? Entonces está hablando de un verdadero vino, de una verdadera sustancia, no cambia el elemento. No dice, ustedes van a beber mi sangre por siempre, así como que fuera la sangre, ¿se fija? Esto espiritualmente. Y entendamos que todo esto también tiene un trasfondo de cómo se adoraba en el Antiguo Pacto. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Pacto
el sacerdote, ¿qué debía hacer? Con el gusto, adorar al Señor, porque ellos comían de esa carne. ¿Cierto? Como un sacerdote, ellos tenían que comer, entonces adoraban con el gusto. Cuando hacían esa carne, si lo podemos decir como asada, porque tenían que tirar, ¿cierto?, esta carne ahí para que subiera hacia la presencia del Señor, ellos parte de eso tenían que comerlo. Entonces, el aroma, adoraban con el olfato. Obviamente cuando se tocaban las trompetas, se anunciaba también el mensaje, ellos también adoraban con sus oídos. La vista, cuando había que sacrificar el animal, todas esas cosas eran una adoración que utiliza todos los sentidos. El tacto, obviamente. Y en la cena del Señor es lo mismo. Estamos adorando, ¿cierto?, con el tacto, al tener ese pan, al conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros, con el gusto, ¿cierto?, el aroma. Por eso es importante que uno, si bien uno entiende que no es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, sí lo está recordando, ¿se fija? Y lo estamos adorando, le estamos agradeciendo por lo que Él hizo por nosotros, de una manera especial. Pero se fija que en una santa cena no es que los pongamos a comer así desmedidamente, un poquito de vino y un poquito de pan que comen los miembros de la iglesia, que conmemoran lo que el Señor hizo, y espiritualmente ellos, ¿qué están recibiendo? Están alimentando espiritualmente del Señor. Vamos a ir ahora al párrafo 6. Dice sus elementos, y es aquí donde se refuta la doctrina falsa con respecto a la cena del Señor. Dice así, la doctrina que sostiene un cambio de sustancia de pan y de vino. ¿Cuál es esa doctrina? Mire, la doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino. ¿Cómo se llama esa falsa doctrina? ¿Cómo es? Transustanciación, de sustancia. De transformar, sustancia. ¿Se fija? Por eso se llama ¿cómo se llama? Transubstanciación. Entonces, la doctrina que sostiene un cambio de la sustancia del pan y del vino. ¿De qué está hablando aquí? De la transubstanciación. Dice, en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transubstanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante, no solo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón, hecha bajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es causa de muchísimas supersticiones y además de grasas idolatrías. Entonces, aún para los sentidos, si uno estaría diciendo, no, yo estoy comiéndome el cuerpo verdadero del Señor, es como igual es algo como ya irracional, ¿se fija? No estoy bebiéndome la verdadera sangre, es como algo que ya no tiene que ver ni siquiera con el sentido común de una persona, ¿cierto? Porque eso no es correcto. Pero si lo hacemos de manera espiritual, eso sí tiene más peso, ¿cierto? Es un alimento espiritual porque físicamente, ¿qué necesitamos nosotros? Al final este cuerpo tiene que morir y resucitar en uno nuevo. Al final. Por favor, siguiente texto. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dándolo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes del reino de mi Padre. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esta escena? La noche que el Señor fue entregado. Recuerda, un estudio bíblico, entonces usted puede interactuar, puede hablar. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? La noche que fue entregado al Señor. Entonces el Señor obviamente todavía no había sido crucificado, no había resucitado, entonces su cuerpo ¿dónde estaba? Ahí. Entonces, si hubiera sido el verdadero cuerpo, porque Él celebró la cena con sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, pero si el cuerpo de Él estaba aquí, ¿se fijan? Aún los discípulos entienden que es un simbolismo.
Entienden de que esto está comunicando una verdad bíblica. Y le dijo, este es mi cuerpo. Pero él no dijo, no se sacó un pedacito de aquí y le dijo, coman de aquí, este es mi cuerpo. Este es mi sangre del nuevo pacto. Es una representación de lo que espiritualmente el Señor estaría alimentando a su pueblo, de Él mismo. ¿Se entiende, cierto? Porque es lógico, por eso lo que dice el romanismo en realidad es una herejía, y perdonando cierto Lutero que le tengo bastante aprecio, lo que creía en ese momento no tiene nada que ver con la Biblia. Es más ese sentimiento de decir, no, porque él mostraba aquí, si aquí dice en mi cuerpo, sí, pero el cuerpo de Cristo estaba aquí, enterito aquí. Entonces, está conmemorando espiritualmente las cosas. Siguiente texto, por favor. 24, 36 al 43, por favor. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría, y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le preguntaron, parte de un pez asado, y él lo tomó y en las manos y comió delante de ellos. Hasta ahí no, hermano Claudio, por favor. Entonces se nota que el concilio de Calcedonia del año 451 es bíblico, ¿no? ¿Es bíblico? ¿Qué dice el concilio de Calcedonia? Jesucristo, el Hijo de Dios, es completamente hombre y completamente Dios. Entonces aquí esta escena se da cuando Él está resucitado. Obviamente, si una persona yo la vi morir y después veo que está al lado mío, yo creo que es un espíritu. Pero era el Cristo resucitado. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Tóquenme. Un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Entonces quiere decir que cuando Él resucitó en un cuerpo de carne y huesos. ¿Se fijan? Por eso Cristo está con un cuerpo de carne y hueso en el cielo. Pero un cuerpo obviamente glorificado. Un cuerpo glorificado. Entonces aquí claramente, y piense esto, dice que Cristo, ¿qué hizo también? Comió. ¿Y un espíritu puede comer? No. Entonces Cristo es real, Él es real. Y por eso en la cena del Señor su cuerpo no puede estar presente en la cena del Señor, su cuerpo físico, porque Él tiene un solo cuerpo. Él tiene un solo cuerpo, porque Él es completamente hombre. Y un hombre, como le digo, no puede estar en todos lados en el mismo tiempo. Obviamente espiritualmente, sí, porque Él también es completamente Dios. Por eso el Espíritu Santo, como le digo, los reconecta y es como que espiritualmente estamos alimentándonos de Él, pero espiritualmente. Y no los elementos representan, es para que nuestros sentidos puedan ver lo más real todavía, lo que está aconteciendo en la cena del Señor. Siguiente texto, por favor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dice que el Verbo que se hizo carne. Como le digo, el Hijo de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres subsistencias, tres personas, un solo Dios. Eso es clave que nosotros también lo entendamos. Cristo es eternamente engendrado por el Padre. Por eso que Él no tiene un comienzo, pero por algo es hijo.
Por eso está el Padre y está el Hijo. Es eternamente engendrado por el Padre. Eso estamos hablando hoy día con los compañeros. Y obviamente, usted sabe que ellos, estas cosas, no les cuesta entenderlas a nosotros, imagínense a ellos. Pero sí es algo real. Por algo existe la palabra eterno y la palabra engendrado. Entonces no es que Cristo tenga un comienzo, pero Él procede del Padre. Por eso es eternamente engendrado por el Padre. Pero Él es eternamente engendrado por el Padre, pero Él es divino. ¿Se fija? Es espíritu. Pero cuando viene por obra del Espíritu Santo y nace en el vientre de una mujer virgen, Él ya no solo es completamente Dios, sino que también es ahora completamente hombre. Completamente hombre. Eso es lo precioso de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que en la Cena del Señor nosotros conmemoramos, vemos, hacemos memoria de Él, de lo que Él hizo verdaderamente. Verdaderamente. Y antes que nuestra hermana Josefina lea el penúltimo texto, por favor, don Ramón, si puede buscar Juan 20, 26 al 29. Juan 20, 26 al 29. Y la hermana Yael, por favor, Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Por favor, hermana Josefina. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El mismo texto, pero léalo de igual manera, por favor. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro. Tomás, por ellos, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acércate aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichoso los que no vieron, sin embargo creyeron. Entonces Cristo, después de su resurrección, ¿tenía un cuerpo humano? Pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Entonces Cristo, ¿dónde está actualmente? En el cielo, a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Hechos 1, 9 al 11 dice de esta manera: después de haber dicho estas cosas, es decir, Cristo, hablándole a los discípulos, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentó 2 hombres en vestiduras blancas, que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija? Entonces, si Él ascendió con un cuerpo humano, pero glorificado, Él va a regresar con un cuerpo humano, pero glorificado. Y esto es un paréntesis, por eso a Cristo se le llama las primicias de los que resucitan en Cristo. ¿Qué es lo que una primicia? Son los primeros frutos de una cosecha. En la antigüedad, usted sacaba una primicia, no sé, pues usted si tenía papas, por ejemplo. Usted va a las papas y abre un y le salen así unas papas. ¿Qué quiere decir? Que las papas de allá, ¿cómo van a estar? ¿Se fija? Porque eso le está dando las primicias. Entonces, si Cristo resucitó con tal potencia, con tal poder, atestiguando que Él no solo es verdadero hombre, sino que también es verdadero Dios, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Se fija? La cosecha va a ser preciosa, porque ya Cristo en su resurrección ya es precioso. Entonces, todos nosotros en esta resurrección, así como Cristo, nosotros también vamos a resucitar, si morimos.
con Él. Último texto, hermana Yael, por favor. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se aprovechaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos que ellos padecen. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos? De la levadura de los fariseos, es decir, de aquellos que quieren hacer cosas fantasiosas, creencias que no son bíblicas. Cuidémonos de esa levadura y no creamos a estas cosas. Conclusión. La transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Quién cree en esa falsa doctrina? ¿Cierto? Los romanistas. ¿Y en qué creen? Muy bien, hermana Josefina, muy bien. ¿Y eso por qué no es posible? ¿Por qué eso no puede ser? Hermano, hemos estado estudiando. ¿Por qué no es posible eso? ¿Por qué eso es una herejía? ¿Por qué eso no puede ser verdad? Porque Cristo no puede estar ahí En su cuerpo. Exactamente. No podría estar en todas las santas cenas del día del Señor constantemente. Muy bien, hermana Yael. Entonces, ¿cómo se llama el concilio donde se llegó a la creencia de la unión hipostática? Es decir, que Él es completamente Dios y completamente hombre, Cristo. Calcedonia, ¿en qué año? 451. O sea que fue hace poquito nomás. 451, pero ahí esa doctrina los cristianos se juntaron y ahí entendieron esta parte. Y hasta el día de hoy esas doctrinas siguen todavía, ¿se fijan? Son doctrinas firmes. La doctrina luterana. ¿Qué cree la doctrina luterana? La consubstanciación. ¿Y qué significa la consubstanciación? ¿Se acuerdan? Es parecida a la de Roma. Pero bajo. Esa es la diferencia. Es como bajo, es como que está debajo de los elementos. Es como, no es, pero es. Es como, es, pero no es. Pero al final está diciendo lo mismo. Si algo no puede ser y a la vez no ser. Al final eso se le llama ubicuidad, es decir, la omnipresencia del cuerpo de Cristo. No puede ser en ningún momento. Sería una herejía. Entonces, ¿Cristo está en los elementos cuando estamos realizando la cena del Señor? Ya, espiritualmente sí. Entonces Él está presente. ¿Y cómo puede ser posible eso? Por medio del Espíritu Santo. Ya, que alguien más que la hermana Yael está atenta, así que alguien más. ¿Por qué por medio del Espíritu Santo? porque Él puede estar en todos los lugares. Y también nos une a Cristo. Porque el Espíritu Santo al final es el que nos une a Cristo, nos une ese sacrificio. Porque el Espíritu Santo, ¿qué nos hace nacer de nuevo? Y nos permite tener fe, nos permite tener arrepentimiento, nos permite tener esa santificación, pero también nos une a Cristo, a su sacrificio. Nos aplica, ¿se acuerdan los que estuvimos en el discipulado? Aplica la sangre de Cristo, obviamente el sacrificio, cuando habla de sangre, aplica el sacrificio de Cristo al creyente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la actividad, de su actividad, hace que nosotros participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo en forma verdadera, ya que el cuerpo de Cristo, si bien está en el cielo, si hemos de participar con Él es necesario que seamos, de manera metafórica, ¿cierto?, levantados hacia el cielo en forma misteriosa y maravillosa por medio del Espíritu Santo, para participar y alimentarnos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. Por eso aprecie la cena del Señor y cuando tengamos la oportunidad, aprécielo de todo corazón porque se está alimentando espiritualmente de Él y de Él. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos
hemos podido, Señor, estar estudiando estas maravillosas doctrinas de su palabra. Si bien, Señor, son palabras complejas, palabras que no son utilizadas comúnmente, pero si las entendemos y las estudiamos, las repasamos, vamos a tener las cosas muy claras cuando nos toque defender nuestra fe, cuando nos toque tener claro qué es lo que está pasando en una cena del Señor y por qué debemos cuidar la mesa del Señor, por qué se debe restringir, por qué se debe llamar a un examen a cada uno. Oh Señor bendito, ayúdanos a que podamos tomar con solemnidad la cena del Señor cuando tengamos oportunidad, Señor, y que podamos hacer todo esto para tu gloria, Padre, para tu honra, para tu exaltación, y así también nosotros alimentarnos espiritualmente de ti, Señor. Gracias por permitirnos estudiar todas estas cosas y ayúdenos, Señor, a profundizar más y más también en nuestros hogares. Le ruego, Padre, que su bendición, su gracia y su paz, que es en el nombre de Cristo, sea sobre su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una muy buena noche.